Artes para respirar. Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos. Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías. SEAL, Cultura Viva Comunitaria, ALER, Huaynatambo, Red de la Diversidad, AREPA, CEP Parras, Radio Imagina, INDEC, Red Pacra y el Rejunte Arte. Un abrazo grande para todas, todos quienes nos acompañan semana a semana en el programa Artes para Respirar. Yo soy Carla Barrero desde Bolivia. Y pues es una alegría encontrarnos en este programa para poder compartir con diferentes organizaciones, con diferentes compañeras, compañeros en otros territorios de nuestro Abya Yala. Y con esto también darle la bienvenida a nuestro compañero Víctor Ibarra desde México, con quien vamos a estar en este programa charlando, pero también acompañados de un gran compañero desde Guatemala, que es Losh Lainez. Así que primero te doy la palabra a ti, Víctor, para que luego ya nos salude Losh. ¿Qué tal, Carla? Un saludo a quienes nos escuchan en este programa Artes para Respirar. Pues un gusto acá desde Guadalajara. Soy Víctor Ibarra, desde INDEC y desde el Cumbil Federalismo. Pues sin más, un gusto también presentar aquí a Losh Lainez, que es poeta, músico y compositor guatemalteco e integrante de diversas organizaciones, entre ellas el proyecto CIO. Y pues bienvenido, Losh, tu espacio Artes para Respirar. Muchas gracias, Víctor y Carla, por el espacio que me permiten para conversar, para compartir un poco de experiencias, ¿verdad? Que puedan inspirar a otras personas que están buscando su camino y que quizás lo que hemos hecho pueda dar alguna referencia de por dónde puedan transitar. Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Losh. Realmente es lindo tenerte en este espacio, nuestro espacio de conversa sobre las diferentes luchas que tienen nuestros pueblos de la Abya Yala a través de las artes. Y pues desde ahí también queremos conocer un poco más de lo que tú haces en este ámbito artístico en el que tienes poema, música, además eres compositor de todo esto y cómo has iniciado y cómo es tu caminar. Muchas gracias. Pues primero hay que contextualizar que provengo de una familia de origen maya, mam, hablantes. La primera generación de mi familia que tuvo la oportunidad de ir a la escuela fueron mis padres. Mis abuelos no pudieron ir a la escuela por un tema de exclusión de Estado. Y pues también hay que decir que en nuestras culturas originarias el arte existe y circunda desde nuestra propia cosmovisión, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros padres deciden darnos educación, intentan hacerlo desde una perspectiva de la formalidad de las profesiones, ¿no? Por ahí por los 14, 15 años, pues yo ya estaba pasando a decidir qué estudiar en el nivel de bachillerato y decido proponerles a mis papás estudiar música. Sin embargo, ellos pues se asustaron y me dijeron, no creemos que sea una buena decisión, va a ser algo que te puede afectar porque no vas a conseguir trabajo más adelante. Y entonces, pues la música quedó como un pasatiempo. Estudié en el Conservatorio de Música en Quetzaltenango, que es la segunda ciudad más grande en Guatemala, pero solo estudié un año. Luego, pues decidí encaminarme a la música de manera empírica mientras estudiaba la carrera de ingeniería en la universidad. Cuando terminé de estudiar la carrera de ingeniería, mis primeras experiencias laborales no fueron muy satisfactorias porque
yo me veía confrontado entre el interés del capitalismo y el sometimiento de los pueblos indígenas y la función que a mí me tocaba en esa experiencia. Entonces decidí hacer un cambio y decidí irme a las comunidades indígenas MAM de acá de Quetzaltenango. El pueblo MAM tiene más o menos 1 millón de hablantes, que entre los quichuas y los aymaras son como de los pueblos más grandes de habla indígena en América Latina. Y aprendiendo la variante del MAM de acá de Quetzaltenango, em, entendí que había un proceso necesario de organización y de lucha de los pueblos indígenas justo en el año 2006, 2007, cuando allá en Bolivia estaba efervescente la llegada de Evo Morales a la presidencia. Y en ese proceso organizativo termino concluyendo que la apuesta política de los pueblos indígenas es desde el arte, ¿verdad? Desde la música, desde la ancestralidad, desde la palabra. Y pues he tenido la oportunidad de convivir con muchos artistas indígenas en Guatemala. Humberto Aval es un referente para la letra indígena en América Latina, es maya quiché, falleció en el año 2019. Eh, y entonces me voy inclinando a la palabra como un elemento del arte de los pueblos, como una expresión propia. Y pues ahí llega un poco mi experiencia en la poesía. La música, pues también conformamos un grupo de música que se llama MAIX, Movimiento de Artistas Indignados de Xelajuc-Noj, MAIX, lo pueden encontrar en varias plataformas con música. Y entonces mi aporte ha sido que la poesía que había escrito desde antes se traslada a música. Yo no soy compositor, pero sí me he relacionado con las personas músicos que han hecho este ejercicio de componer las canciones ya en el contenido que yo he hecho o he aportado. Eso es lo que puedo contar un poco en resumen. Quizás hayan otras preguntas ahí para seguir charlando. Sí, para ti, Losh, a través pues de la palabra, de la música, del ¿cuáles han sido como tus temas? Yo he visto un poco de lo que es el libro de Rugido de Jaguar. ¿Nos podrías platicar un poco cómo nace este libro y todo tu andar pues en la poesía, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Además del libro, hay un audio que les voy a compartir y quizás pueda formar parte de este programa, de esta lectura, de este texto, Rugido de Jaguar. Rugido de Jaguar es un tercer texto que escribo. Primero escribí por ahí en el 2013, 14, un texto que se llama Palamash, en idioma cachiquel significa mariposa. Y es un texto donde reúno la palabra de mi compañera y mi persona, que pues ambos escribíamos poesía en el momento en el que decidimos hacernos pareja, pero 7 años después ella fallece por un problema de enfermedad. Y el duelo que me acompaña los años siguientes, pues me hacen involucrarme un poco más en la palabra como un refugio inicialmente del duelo, ¿verdad? Pero después también lo intento hacer como un proceso de sanación. Entonces, Rugido de Jaguar es esa transición entre el duelo y la sanación que estoy haciendo. Eh, y, y es un proceso muy doloroso realmente. Para mí había un limbo muy cercano entre el sentido de la vida, ¿verdad? Cuando sientes que las personas que son más importantes para tu vida ya no están, está ese momento de transición. Y entonces lo que yo escribo inicialmente es mucho dolor, ¿verdad? Que voy guardando adentro, pero el mismo proceso de duelo
te va marcando otra etapa y entonces ya no era el dolor, sino era como intentar escribir las palabras de sanación, ¿verdad? Entonces, Rugido de Jaguar tiene tres momentos. Es un relato de los cuatro jaguares que habitaron Mesoamérica y que así lo indican los textos del Popol Vuh, que es el texto sagrado de los mayas quiché, y que empiezo a describir que los primeros habitantes de Mesoamérica son cuatro jaguares que van a crear los cuatro linajes principales del pueblo maya y que por prodigio de Tepeu Ucumats, que es el creador y formador del universo, eh, son, son destinados a vivir en la tierra como jaguares, pero sin el vínculo paterno y materno, es decir, van a crecer en orfandad en medio de la selva. Y para poder sobrevivir en medio de la selva, tendrán que hacerse amigos de los animales que les preceden, como la guacamaya, el, el búho, las hormigas, todos estos animales les van a enseñar a cómo sobrevivir en la selva sin ese vínculo afectivo. Y la segunda etapa es en donde existe una voz de las, eh, de los cuatro jaguares que están intentando dialogar con ese ser que no existe, que es la mamá y el papá, y que es un tema de orfandad, ¿verdad? Y en la tercera etapa, eh, Tepeu y Gucumats toman la palabra, que son los creadores y formadores, y van a dar como un sentido de la vida de estos seres que ya no van a ser jaguares, sino que van a ser seres humanos y van a ser los primeros seres humanos en habitar Mesoamérica y hay un mandato alrededor de esta transformación que ellos van a tener. Y de eso podemos escuchar el audio más adelante cuando tengamos el tiempo de escucharlo. Gracias, Víctor y Carla. Es muy interesante lo que nos cuentas, Rosh, además de esta vinculación de tu vida, ¿no? A través del arte y todo lo que haces. Y me interesa mucho también conocer, em, tal vez a grandes rasgos, lo que nos has comentado o lo has eh, planteado desde el movimiento de artistas mayas, ¿no? De Rukuxi, no sé si lo estoy pronunciando bien, mejor si tú lo pronuncias, pero tal vez conocer un poco más también de ese caminar y cómo tú llegas a formar parte de este movimiento y de todo lo que están haciendo o han venido haciendo. Muchas gracias. Pues en relación al movimiento de artistas mayas, Rukush, con Víctor tuvimos ya una conversación previa sobre este tema allá en Guadalajara la semana pasada. Em, Les contaba que el movimiento de artistas mayas, Rukush, nace alrededor de una iniciativa de tres o cuatro grupos artistas. De hecho, uno de ellos ahora anda en el Japón presentando sus obras teatrales, que es el grupo Sotzil, que son Maya Cachiquel, pero también estaban el grupo Sobrevivencia, que es un grupo de música y de canto en mam, idioma maya mam, y algunos grupos de barrileteros, que son constructores de barriletes que se conmemoran en noviembre alrededor del día de la Santa Muerte y también alrededor del día de todos los santos, ¿verdad? El 1 de noviembre. Y grupos también de artistas que todavía no se habían encaminado en un arte en específico, pero que estaban interesados en conformar este espacio. Y lamentablemente en el año 2010, el líder de este proceso de articulación o uno de sus líderes, que es Lisandro Huarcash, fue secuestrado y asesinado por un grupo de paramilitares en Guatemala. Y entonces ese hecho de violencia
termina cohesionando a muchas más artistas, ya no solo de carácter indígena maya, sino que también eran artistas mestizos que exigían el esclarecimiento del asesinato de Lisandro Huarcach. En ese contexto, pues hay un auge y surge un formato de un evento que es un formato de denuncia, pero también de posicionamiento del arte como una herramienta, que es el Festival Rukush. Y es en alusión a un texto de poesía que escribe la poeta maya quiché Rosa Chávez, que le llama Tu corazón florece, como una expresión de que el corazón de Lisandro va a seguir floreciendo a pesar de la muerte, ¿no? Entonces, Rukush es la palabra en cachiquel que significa corazón, y ese es el nombre que termina siendo el nombre del festival, el Festival Rukush. Y el nombre del colectivo también, que es el Movimiento de Artistas Mayas Rukush. Yo llego a integrarlo en el año 2015, que sería 10 años después de su inicio, 5 años después del asesinato de Lisandro, y a mí me toca darle un poco de forma o de carácter estratégico a la organización interna y a las actividades que se realizan. Se realizan 9 festivales hasta el año 2019, que fue el último festival, el Festival Rukush, y pues ya contábamos con una experiencia de invitar artistas a nivel internacional, artistas indígenas, y con un reconocimiento a nivel nacional. Ahora el festival ha tenido un declive, pero la experiencia está, y también tenemos las ganas de seguir promoviendo el arte maya como una forma de resistencia de los pueblos. Y precisamente ese corazón del que hablas, que tiene, que es el nombre pues de esa asociación, este corazón basado en la poesía, en la música, ¿cómo ha influido tus acciones en otros procesos que estás, ¿no? De la cultura y el arte, en esas otras organizaciones que estás? Lo pones también como para potenciar los mensajes que hay que dar en los distintos espacios, porque he visto que participas en algunas actividades y la poesía siempre la vives día a día, ¿no? No es algo que la vives en los procesos y nos los has compartido, ¿no? De viva voz. ¿Cómo es para ti ese transcurrir día a día con la poesía, y cómo ese lo incorporas en tus procesos de donde estás en organizaciones y actualmente, ¿no? Creo que en la CIO? Sí, muchas gracias. Pues yo creo que la necesidad de entender lo que uno hace y la capacidad de formarse o de autoformarse nos ha llevado a estudiar, ¿verdad? A estudiar la poesía en diferentes formatos. También nos ha llevado a vincularnos a otros ejercicios de aprendizaje, que nos lleve a entender que lo que estamos haciendo los pueblos indígenas en América Latina es recuperar nuestros conocimientos ancestrales para mantenerlos vivos y para mantenerlos como un conocimiento importante frente al contexto de destrucción a la madre naturaleza, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos o lo que he estado haciendo ahora básicamente es palpar la realidad social que me toca vivir día a día y trasladarla en ese formato de poesía, ¿verdad? Desde la observación simple de los 5 sentidos que tenemos, la vista, el gusto, el tacto, eh, el olfato, la escucha, ir trasladando esas percepciones a un formato de palabra, y también entendiendo que lo que observamos, lo que queremos decir,
pues va dirigido lleva un mensaje, ¿no? Y lleva un contenido, pero más que una razón, eh, en la poesía intenta cautivar desde la emoción, ¿verdad? Desde las emociones que los seres humanos tenemos. Y entonces, más que razón, las palabras están dirigidas a despertar la emoción. Y entonces, por eso la poesía es un lenguaje especial, porque no está llena de razón, sino está llena de emociones. Y en ese sentido, lo que hemos estado intentando es recoger las emociones mismas que cargamos, es decir, lo que yo cargo como emoción, intento trasladarlo en palabras, pero también las emociones colectivas, ¿no? Y lo que hemos sido capaces de construir en, en un encuentro, en una reunión, esas emociones colectivas que surgen, pasarlas al formato de palabra como un ejercicio de registro, de memoria y de expresión. Gracias, Losh. Es lindo escucharte, además escuchar toda tu trayectoria y todo el movimiento que haces, todas las artes que además expresan mucho del contexto, ¿no? Que se vivencia. Tal vez compartirnos, como hace rato ya lo has mencionado, este poemario o algo así, para ya ir llegando al final del programa. Gracias, Carla. Pues Rugido de Jaguar es un texto que les voy a compartir en formato de audio. Ya ustedes ven cómo queda en el programa. El texto que les voy a compartir ahora es uno de los primeros que escribí por allá en el año 2014 y tiene como nombre Árbol de Aguacate, que está dedicado a mi compañera que hoy pues ya no está físicamente, pero que la seguimos palpando en diferentes formas. Y en este caso, el árbol de aguacate. Del árbol de aguacate que tu padre y tu madre sembraron a la orilla del barranco, nacieron tres hermosos frutos verdes. En clima frío aprendiste a echar raíces. 23 años pasaron y por fin, penetrada de luz, tus hojas recibieron fecunda la semilla con la que frutos diste. Por destino y por suerte, árboles de aguacate aprendí a germinar. Colgados de tu vientre, crecieron lentamente tus frutos. Cada uno de sazón de tu savia tiene. Tus llantos de hojas secas se vieron caer en otoño. Y un día extraño, el hermoso árbol que vos fuiste dejó caer sus ramas y su tronco. Tus restos te enterramos. Las sombras de tus hojas y tus ramas aún se ven por las mañanas. Refrescantes suenan conversando con el aire fresco tus recuerdos. El almácigo que regabas al amanecer de las primeras lluvias, crecieron los árboles bebés, y el día de tu muerte, mientras la gente lloraba, 6 árboles de aguacate sembré, para que sigas vida dando frutos de aguacate. Gracias. Gracias a ti por compartir este poema, ¿no? Y tan íntimo y tan cercano a ti, pero también a la tierra, y es ese. Veo que también otros de los poemas que están en este poemario tienen que ver pues mucho con eso, con la tierra, con lo ancestral, con esa mirada eh, que tienen, ¿no? En tu pueblo. Y cuál es la importancia que para ti y para ustedes tiene el, el compartir esto, y que
porque también he visto que has compartido que en otros formatos de música, como el rap u otras formas, traducen o incorporan estos poemas en ese tipo de música. ¿Cuál es la importancia, pues, de poder trasladar estas palabras en esos formatos musicales y que lleguen a otros públicos, ¿no? Sí, pues quizás ahí la respuesta viene del hecho de que en este compartir, en este espacio de compartir, te encuentras con personas que también escriben, ¿verdad? Que también hacen poesía, pero que además de que la escriben, también la cantan, ¿no? Y entonces te das cuenta que el mensaje escrito tiene un valor porque quizás tu poesía, la que yo he escrito, todavía le hace falta musicalizarlo, ¿verdad? Dar ese otro paso interesante de la música. Entonces, lo que hemos hecho en el grupo Maish, que es esta experiencia muy trascendental para mi persona, porque ha sido poner a prueba la creatividad, ha sido formar un poco la visión de los artistas alrededor de lo que hacemos. Recuerdo que en el 2015, que fue el año en que nos reunimos con el grupo Maish, éramos alrededor de 40 integrantes. Intentábamos definir qué era el grupo Maish, ¿verdad? Y entendimos que era un grupo de música, ¿verdad? Que eso era lo que nos cohesionaba. Pero ¿qué tipo de música planteábamos como pregunta? Y nos decíamos, es una música de protesta. Esa era la concepción que casi todos compartían, pero yo no me sentía cómodo. Yo decía, sí, es música de protesta, pero también es música de propuesta. No debemos quedarnos solo en el, la denuncia, en el arrepentimiento, sino tenemos que hacer propuesta en el canto también. Y en ese sentido, creo que pudimos ir construyendo una visión de este grupo que es Maish, que tenemos cantos de denuncia, cantos de la realidad social, pero también cantos de propuesta, como es Sembradoras de Vida, ¿no? Que es el próximo canto que vamos a estrenar en los próximos meses, que ha llevado un tiempo en el estudio de grabación, pero también, por ejemplo, la otra canción importante, Sembradoras de Maíz, Sembradoras de Vida, que son cantos que también van a recoger una visión de futuro, ¿no? Que es que recogen una visión de, de cómo armonizar nuestra vida con la vida de la naturaleza, de cómo armonizar la vida de los seres humanos con la vida de los animales. Y entonces ahí empezamos a construir propuestas desde el canto, ¿verdad? Y eso creo que ha sido el aporte principal que hemos dado en este ejercicio de conformar un grupo de música. Pues muchas gracias, Los, Lainez, por estar presente en esta entrevista, en este programa, y compartirnos, pues, ese caminar que has tenido. Va a dar para otro programa para que nos hablen sobre este grupo País. Y ahora sí, ya para cerrar y que te despidas, ¿tú qué les dirías a los jóvenes que ahorita están? Yo veo como un resurgir en la lectura, en leer y en escribir. ¿Tú qué decías a estos jóvenes que están en este caminar, en este descubrir de esta forma, pues, de expresarse, y cómo usar esto al servicio o como dices, de la lucha, de las protestas, pero de las propuestas? Y ya para que nos despidamos del programa. Muy bien, gracias, Víctor. Pues el mensaje principal creo yo que va en reconocer dos cosas. Cuando estamos iniciando el camino del arte,
hay una permanente duda si lo que hacemos es arte o no, ¿verdad? Y eso viene por una sencilla razón de que el arte no es perfecto. Desde un inicio, nuestra creación artística va a tener limitantes, ¿no? Y, y quizás admiramos a otras personas que son artistas porque no sabemos cuánto han caminado para poder llegar a ese punto en donde su arte, pues, es un arte con un esplendor. Y entonces esa pregunta permanente que muchas veces se cierra respondiendo de que no somos artistas. Lo que hacemos es solo un pasatiempo, lo que hacemos solo es para cubrir una emoción pasajera, pero que lo que hacemos no es arte, ¿no? Entonces ahí terminamos como cortando nuestras propias alas. Y por otro lado, también existe la opinión de los demás, porque cuando empezamos a crear arte, vamos a pasar por una etapa de decir, bueno, esto es mío, es un ámbito privado o le pertenece a la gente, ¿no? Entonces ya cuando decidimos exponerlo, va a ser sometido a la crítica amplia de las personas. Y muchas veces esas personas van a tratar de opacar también las alas del artista diciéndole que eso no es arte, ¿verdad? Cuando en realidad toda expresión, palabra, imagen, sonido, música, sabor, es un arte en sí mismo, ¿no? Entonces, eh, pienso que el mensaje concreto para estas generaciones de personas que nos escuchan, que se dedican a hacer algún arte, es seguirlo practicando, ¿no? Encontrarle un sentido de para qué, por qué hago arte y compartirlo como una expresión de transparencia, decir, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy, esto representa mi esencia, mi ser y esto pues intenta generar también un debate alrededor de lo que sucede en nuestra cotidianidad, en nuestro contexto, en nuestro día a día. Y entonces, para eso es el arte, pues para generar y para provocar con las demás personas discusiones alrededor de algún tema específico. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Losh. Gracias, Víctor, igual por compartir en el espacio del programa Artes para Respirar. Nosotros nos reencontraremos en otra oportunidad y pues compartiremos también contigo, Losh, seguramente todo lo que nos has comentado hoy y que a mí también me parece y comparto mucho lo que dices, ¿no? Es un debate extenso el que tenemos todavía sobre el tema de las artes. Así que con nosotros, hasta la próxima. Un abrazo grande. Muchas gracias, Carla. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que nos escuchan en este programa Artes para Respirar. Artes para respirar. Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos. Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías. SEAL, Cultura viva comunitaria, Alera, Huaynatambo, Red de la Diversidad, Arepa, CEP Parras, Radio Imagina, INDEC, Red Pacra y el Rejunte Arte.